Llegué en taxi. Mi papá me abrió la puerta. Me miró sorprendido. Solo preguntó, ¿y el coche que te regaló tu madre? Yo no sabía qué decir. Entonces él apareció, con esa seguridad suya, y dijo, se lo di a Sandra. Ella lo necesita más que tú. Así, como si fuera suyo, como si lo que era mío no importara. Lo peor no fue que lo dijera frente a todos, ni que Sandra bajara las escaleras con las llaves en la mano. Lo peor fue que nadie dijo nada. Nadie. Como si eso fuera normal. Como si yo nunca hubiera existido. Sandra siempre fue la preferida. Desde el primer día lo supe. La forma en la que mi suegra la miraba, cómo la excusaban, cómo le celebraban todo, cómo la defendían incluso de sus propios errores. Yo era la esposa, pero en esa casa Sandra era la reina. El coche me lo regaló mi mamá. No era nuevo, pero para mí lo era todo. Lo compró con lo que había ahorrado durante 2 años. Lo mandó a arreglar, pintar, detallar. Y cuando me lo dio, me dijo, no quiero que nadie te diga cómo moverte por el mundo. Aquí tienes tus propias llaves. Lloramos juntas ese día. No por el coche, por lo que representaba, por todas las veces que caminé para ir al trabajo, por todo lo que ella no pudo darme antes, por lo que ahora podía darme, con esfuerzo. ¿Y Adrián? Adrián lo entregó sin decirme nada. Se lo dio a Sandra como si fuera un trapo viejo, como si lo nuestro nunca hubiera tenido valor. Cuando llegué esa noche, Sandra ya lo tenía en su poder. Estaba feliz. Dijo que le encantaba el color, que al fin tenía algo propio, y que mi esposo, era tan generoso. Mi suegra solo sonrió. Mi cuñado alzó su copa. Nadie se preguntó por mí. Nadie notó que yo llegué en taxi. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie. ¿Y yo? Yo me senté a la mesa. Comí en silencio. Apreté los cubiertos hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Pero no dije nada, porque en esa casa mi voz no tenía eco. Cuando terminé de cenar, fui al baño. Me miré al espejo. Y por un segundo ni yo me reconocí. Tenía los ojos secos, pero la garganta hecha un nudo. Y me prometí algo. Nunca más. Hay una forma de silencio que duele más que un grito. El silencio de una mesa donde todos hablan, pero nadie te ve. Donde eres parte del decorado. Donde todo lo tuyo puede ser tomado, usado, repartido, sin que nadie se detenga a pensar si eso está bien. Esa noche, yo era la silla vacía aunque estuviera sentada. Adrián hablaba. Sandra reía. Y yo solo estaba ahí, moviendo el tenedor en el plato, fingiendo que comía. Ni siquiera el sabor de la comida era real. Todo me sabía a cartón, a saliva seca, a lo que tratas de tragar para no llorar frente a los demás. Recuerdo que mi suegra me ofreció más vino, no porque se preocupara, sino porque quería que no hablara. Porque el vino calla, adormece, apaga la poca fuerza que te queda cuando ya ni siquiera sabes por qué estás ahí. Me aferré a la servilleta con las manos. Era lo único que tenía. Ese trozo de tela blanca fue mi escudo. Lo arrugué, lo doblé, lo solté. Lo volví a tomar, como si en eso pudiera descargar algo, lo que fuera. Y en medio de todo eso, entre la indiferencia maquillada de cortesía, hubo un gesto, una pausa, una grieta en la escena. Mi padre no hablaba, pero nunca había hablado mucho. A él no le gustaba el centro, le gustaba la orilla, donde podía mirar sin que lo vieran, donde podía observar sin interrumpir. Pero yo lo conozco. Y ese día, su silencio no era pasividad, era otra cosa. Era esa calma espesa que lo rodeaba cuando estaba por hacer algo importante. No tocó su plato, no levantó la copa, no rió con los demás, solo observó. Y lo que más me estremeció fue cómo me miró. No con lástima, no con ternura,
sino con algo más poderoso: validación. Me miró como quien dice: te creo, lo vi, estoy aquí, sin abrir la boca. Para todos los demás, la noche seguía. Para mí, algo se rompía. Y para él, algo se activaba. No hacía falta que dijera nada. Lo conocía demasiado. Mi padre no golpeaba la mesa, no levantaba la voz, no discutía con idiotas. Actuaba. Y cuando actuaba, nadie lo veía venir, porque su fuerza no estaba en lo que decía, sino en lo que nunca tenía que repetir. Cuando terminé de fingir que había cenado, me levanté para ir al baño. Y mientras caminaba, lo vi sacar su teléfono. No de forma brusca, no como alguien que va a escribir un mensaje, sino como alguien que está cerrando algo, que ya lo pensó, que ya lo decidió, que solo está ejecutando. No me miró al pasar, no me hizo una seña, pero lo sentí. Sentí que yo ya no estaba sola en esa cena. Me encerré en el baño, y por primera vez esa noche pude respirar. No lloré, ya no, porque el dolor ya no era punzante. Era otra cosa. Era fuego lento. Era memoria. Era una decisión que empezaba a cocinarse en el fondo del pecho. Me miré al espejo. Vi mi cara cansada. El maquillaje intacto, pero la mirada rota. Me arreglé el cabello, me alisé el vestido. Me vi como quien se está preparando para lo que viene. Y entonces, cuando salí del baño, él estaba ahí. No de frente, no esperando, simplemente en el pasillo, como si también saliera de algún lugar. Cruzamos una sola mirada. Y él asintió, sin palabras. Un solo movimiento de cabeza, apenas perceptible. Y ese gesto me sostuvo el alma. Me recordó que no necesitaba defenderme sola, que alguien ya lo estaba haciendo, y que aunque yo no supiera cuándo ni cómo, mi padre ya se había convertido en mi escudo. Esa noche no pasó nada más. Nadie me pidió perdón. Nadie devolvió el coche. Nadie cambió de actitud. Pero el aire ya no era el mismo, porque el silencio de mi padre ya estaba haciendo ruido. El coche duró exactamente 4 días en sus manos. Sandra lo usó como si fuera una extensión de su ego. Lo estacionaba donde todos pudieran verlo. Lo presumía en redes como si fuera un regalo de la vida. Y cada vez que pasaba frente a mí, lo hacía con una sonrisa que parecía decir: «¿Ya ves? Yo sí valgo más que tú». Yo no respondí, no porque no tuviera ganas, sino porque ya entendí que hay batallas que se ganan con silencio, y porque en el fondo yo ya sabía lo que venía. El viernes por la tarde lo vi desde la ventana. Estaba parada frente al coche, con su bolso al hombro y las llaves en la mano. Intentó abrirlo, pero no pudo. Lo intentó otra vez, y otra. Nada. El sistema no la reconocía. Yo no estaba afuera. No la miré directamente, pero escuché cuando dijo con voz alta y molesta: «¿Qué le pasa a este coche?». Luego la vi golpear la puerta, mirar a los lados, esperando que alguien apareciera, pero nadie salió. Unos minutos después, un chofer llegó. No era el de la familia, no era el que la había llevado antes, era uno de los nuestros, de los que conocían a mi padre. Le dijo algo en voz baja y Sandra se puso roja. No gritó, no lloró, pero le tembló la boca cuando le entregaron un sobre. Era blanco, cerrado. Lo abrió ahí mismo, lo leyó, y yo supe sin escuchar que todo había empezado a caerse. Ese mismo día, en el chat de la familia, Sandra envió un mensaje seco. «El coche tuvo una falla, lo dejaré estacionado por unos días». Nadie respondió, ni una palabra. El sábado hubo una comida familiar. Llegó en Uber. Llevaba otro bolso, otro perfume, pero la misma sonrisa forzada.
Esa sonrisa que solo usan las personas que sienten que el suelo se les está yendo, pero no quieren que se note. Durante la comida, todos hablaron de cualquier cosa menos del coche, pero las miradas decían otra cosa. Adrián no le dirigió la palabra. Mi suegra le sirvió menos que al resto, y mi padre no la miró una sola vez. No hizo falta gritarle que había cruzado una línea, ni echarla de la casa. Solo hizo falta que la dejaran sola, sin protección, sin aliados, sin el coche, ese que tanto usó para sentirse alguien. Yo no hice nada, pero por dentro algo se acomodó. Algo volvió a su sitio, como cuando te quitas una piedra del zapato, como cuando respiras hondo después de días de contener el aire. La noche siguiente, vi en redes que había archivado todas las fotos donde salía con el coche. Las historias también desaparecieron. Ya no decía mi regalo, ni subía videos con música elegante. Volvió a publicar frases como no todo lo que brilla es oro, y selfies en espejo desde su habitación. Un día después, el coche fue devuelto, limpio, sin marcas, sin reclamos, aparcado en el garaje de mis padres, como si nunca hubiera salido de ahí. Pero yo sabía lo que significaba. Porque no solo había recuperado el coche, había recuperado el respeto. Y lo mejor de todo, sin tener que pedirlo. Sandra me cruzó en el pasillo esa tarde, bajó la mirada, no dijo nada, y en su silencio entendí todo. Que no lo lamentaba por el coche, sino por haber perdido la sensación de poder, esa que le gustaba tanto, y que solo podía tener si me pasaba por encima. Ya no lo tenía, porque yo ya no estaba debajo, ni detrás, ni callando. Estaba en mi sitio, de pie, observando cómo la imagen que había construido empezaba a deshacerse sola. Adrián siempre caminaba como si el mundo le perteneciera, con el reloj brillante, el tono de voz elevado y esa forma de mirar por encima del hombro. Yo lo vi entrar a mi vida como un huracán, y por un tiempo creí que yo era afortunada de tenerlo. Pero los huracanes no construyen, arrasan, y cuando se van, dejan ruinas. Después del tema del coche, algo en él cambió. No porque se sintiera mal, sino porque ya no podía controlarlo todo. El lunes siguiente, fue a su oficina como siempre. Corbata impecable, carro alquilado por el día. No soportaba que lo vieran sin coche propio. Pero apenas entró al edificio, sintió el primer golpe. Su nombre ya no aparecía en la reunión mensual. Su asistente, la de siempre, lo evitaba. Los correos no le llegaban. Los permisos estaban suspendidos. Y su llave digital, la que abría la sala ejecutiva, ya no funcionaba. No lo despidieron, pero lo borraron. Lo desconectaron poco a poco, como alguien que ya no representa ningún riesgo. Una noche, quiso invitar a cenar a un cliente. Reservó en un lugar caro. Pidió vino, carne importada, postre. Y cuando llegó la cuenta, la tarjeta fue rechazada. Probó otra. Nada. Silencio. Bochorno. Tuvo que pedirle a su acompañante que pagara. Prometió que se lo devolvería, pero nunca más lo volvió a ver. Las cuentas, por orden legal, estaban congeladas. Don Ernesta no gritó, no le prohibió nada, solo dejó que las cláusulas del fideicomiso hicieran su trabajo. Y Adrián simplemente dejó de tener acceso a su mundo. Lo vi caminar por el pasillo buscando las llaves del coche, del departamento, de la oficina. Ninguna funcionaba, porque lo que tenía nunca fue suyo. Todo le había sido dado, y ahora se lo estaban quitando. No se lo quitaron por castigo, se lo quitaron por uso indebido, por creer que podía hacer y deshacer sin consecuencias. Me escribió 3 veces, primero con frialdad, luego con reclamos, y al final con algo parecido a nostalgia. No le respondí, no por orgullo, sino porque ya no tenía nada que decirle. Habíamos hablado durante años, horas enteras, yo intentando que me entendiera, él explicando por qué todo era malentendido. Esa etapa había terminado. Le dejé los mensajes en visto, como él me había dejado en visto tantas veces, cuando hablaba, cuando lloraba, cuando le decía, esto me duele, y él solo respondía, estás exagerando.
Antes lo invitaban a todo: eventos, cenas, juntas de consejo. Era el yerno modelo, el ejecutivo exitoso. Pero de pronto, los correos dejaron de llegar. Las llamadas no se devolvían. Las reuniones se hacían sin él. Un día fue a una gala sin invitación. Se presentó como siempre, con traje, sonrisa y ese aire de superioridad. Pero el portero, sin expresión, le dijo que su nombre no aparecía en la lista. Y nadie salió a defenderlo. Empezó a cambiar de ropa, a usar camisas antiguas, a caminar más lento, a bajar la cabeza cuando hablaban de negocios. Una tarde me lo crucé de lejos. No me vio. Iba solo, sin maletín, sin el teléfono apagado y por primera vez sin reloj. Él, que nunca salía sin él, como si ya no necesitara medir el tiempo porque no tenía a dónde ir. Fue a hablar con mi padre. Lo sé porque lo escuché después. No sé qué le dijo. No sé si pidió disculpas o explicaciones. Solo sé que salió de esa oficina más encorvado de lo que entró, con los ojos bajos, con los hombros vencidos y sin documentos en la mano. Don Ernesto no lo humilló, no le gritó, pero no necesitaba hacerlo, porque cuando el respeto se pierde, las palabras ya no alcanzan. Adrián dejó de aparecer en las fotos familiares, en los negocios, en las conversaciones. No murió, no desapareció, pero su nombre dejó de pesar, de brillar, de tener valor. Y entendí que su caída no fue un castigo, fue una consecuencia, de su soberbia, de su desprecio, del silencio cuando debió hablar, de su ego cuando debió escuchar. Lo vi convertirse en un hombre común, ya no en el esposo admirado, ni en el cuñado ideal, solo en alguien más, alguien que una vez lo tuvo todo y lo perdió sin que nadie se lo arrebatara, solo por no saber cuidarlo. El día que Adrián se fue, no hubo despedida, no hubo escena, no hubo reclamos, solo un portazo silencioso y el eco de su ausencia llenando el pasillo. No lloré, no porque no doliera, sino porque ya había llorado todo antes, y ahora lo que venía era otra cosa, otra etapa, otro yo.